campamentos, ahí hay un dinamis de parte de Dios y ocurren cosas sobrenaturales. Y eso que nosotros tanto estamos necesitando en el orden espiritual acontece porque el Señor es veraz. Todas las cosas en Él son sí y son amén. Y realmente es una bendición poder estar en esta noche, en esta casa, donde hemos separado este tiempo, ya hace un tiempo, y valga la redundancia, para poder ser edificados como familias. Estamos en La Roca, para aquellos que luego nos van a estar viendo por las redes. Les damos la bienvenida a amigos, a hermanos, a los que nos visitan por primera vez. Estamos en la zona de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. Nuestra congregación se llama Él Vive y estamos levantando en el último tiempo el nombre de Jesús, y no solo eso, estamos siendo preparados, y no solo eso, estamos anunciando las verdades de Cristo, y también estamos bajo ese proceso que ya ha comenzado, en donde la Biblia dice que el Señor envía a Elías como una potestad para hacer volver a las familias al Señor. Pero también es una bendición poder estar juntos, entendiendo que desde este lugar, esta región que se nos ha sido concedida, nosotros estamos levantando una verdad, y la verdad es que el Señor viene, y el Señor viene pronto, pero viene con galardones para la iglesia de Cristo. Amén. Y eso realmente es una bendición. Y el título del mensaje, de la enseñanza, de la predicación en esta noche, para nosotros como iglesia, para nosotros de forma personal, pero por sobre todas las cosas de forma familiar, es edificados como casa espiritual. Hemos estado hablando en estos miércoles que pasaron, estos miércoles anteriores, sobre la importancia del sacerdocio en el tiempo final, y cuánto más que ese sacerdocio se cumpla en nuestro hogar. De eso estuvimos hablando. Y hemos puesto una plataforma donde la Escritura nos deja ver que un sacerdote es alguien escogido por Dios justamente para poder ministrar, para poder llevar adelante lo que le pertenece a Dios. Escucharon bien, lo que le pertenece a Dios, y Él nos permite que nosotros ministremos. Entonces, para que eso acontezca, tiene que ser un pueblo escogido. Es más, dice que por medio de Jesucristo nosotros somos un real sacerdocio. Somos el linaje del Señor porque Él es Rey. Él es Salvador, Él es Señor, pero también Él reina. Y en un tiempo no muy lejano, Él vendrá a reinar sobre la tierra. Y nosotros, los que hayamos sido levantados con el Señor, los que creímos en su anuncio, vendremos con Él y reinaremos. Así dice la Escritura, porque el libro de Apocalipsis declara que Él nos ha dado un reino y que nosotros somos sus sacerdotes. También hemos hablado de que un sacerdote es un mediador y un constructor de puentes. Entonces, la tarea del sacerdocio en el tiempo final, de forma personal, de forma congregacional, de forma familiar, es llevar adelante la construcción de un puente para que podamos llegar al Padre, y que en las moradas de nuestro Padre justamente estemos por largos días. Ese sacerdocio implica consagración, porque la administración de Cristo es una administración pura. La Escritura menciona y dice que el Señor es santo, santo, santo. Y dice que así como Él es santo, nosotros tenemos que bregar por ese perfeccionamiento de la santidad. Y solamente lo podemos lograr bajo sus alas, bajo su cobertura, estando a las sombras del Señor. Y hemos entendido que somos familias de sacerdotes. En otro tiempo, cuando no éramos pueblo, el Señor designó un pueblo, hubo una escogencia. Entre muchos pueblos, Él eligió a uno, a Israel, para consagrarlo, para santificarlo, para que por medio de ese pueblo se pueda conocer a Dios y sus planes. Pero también tenemos que entender que en esa escogencia hubo una tribu, entre muchas, que fue designada para llevar adelante un sacerdocio, que era un sacerdocio limitado, pero viene Cristo en el nombre del Señor para romper, para quitar, para darnos a entender que podemos traspasar ese velo por medio del sacrificio y por medio de ese mediador, que es el mismo, y nosotros ser sus sacerdotes. Ya no simplemente
una tribu designada, sino que toda la iglesia fue llamada por una escogencia sublime, especial, bajo los parámetros de una bienaventuranza. Nosotros somos el real sacerdocio de Dios, la iglesia de Cristo, escogida entre muchas para poder ministrar las verdades del Señor y poder santificar lo que Él ha santificado. Amén. Y eso se hace por medio del traslado. El Señor desde los comienzos ha hablado en los primeros libros del Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, en donde Él ha dado las instrucciones por medio de Moisés, que viene a representar a un libertador, que viene a ser figura de Cristo, que viene a ser el que traslada la verdad, que viene a ser aquel que fue y estuvo en la presencia de Dios y cuando descendió tenía los códigos dados por el Señor, las tablas, los mandamientos para poder dirigir a un pueblo que había sido escogido. Y entonces Él traslada esas verdades e insta a ese pueblo a que esas verdades puedan ser trasladadas de generación en generación, porque esa es la tarea del sacerdocio, anunciar las verdades de aquel que nos sacó de tinieblas y nos llevó a su luz. Por eso yo creo con todo mi corazón que en este lugar estamos las familias que hemos sido escogidas por el Señor y Él quiere hacer algo sobrenatural y lo va a hacer por medio del sacerdocio. Amén. Y ese sacerdocio, para que sea efectivo, tiene que llevarse adelante de forma familiar. Todos los que formamos parte de la familia tenemos que entender esta verdad. Amén. Y trasladarla con fidelidad para que también aquellos que todavía no han alcanzado a conocer al Señor en su plenitud y que también forman parte de nuestra familia, por medio de ese sacerdocio efectivo, podamos ser un puente que a ellos también los lleve hacia Dios. Miren la importancia que tiene que lo podamos hacer entendiendo lo que el Señor nos traslada. Otra de las tareas del sacerdocio es interceder, es enseñar y es proveer. ¿Por qué? Porque si hay un desconocimiento, que la Biblia lo menciona como un desprecio, y estoy hablando del conocimiento de Dios y de la Escritura, dice que Él también nos va a quitar ese sacerdocio y que se olvidaría de nuestros hijos. Pero qué bueno es que podamos aprender por espejo y entender la bendición, y así como se nos ministraba, que el Señor pone delante nuestro la vida y la muerte, para que nosotros entendamos la bendición de escoger lo que nos conduce a la vida. Y lo único que nos conduce a la vida es Cristo. Él fue elegido por Dios para ser un sumo sacerdote, para ser un sacerdote según el orden de Melquisedec, menciona la Escritura, porque ese orden es un orden eterno, es un sacerdocio que no tiene límites, es un sacerdocio que a nosotros nos conduce a Dios. Eso es extraordinario. Por eso este es un tiempo para que nosotros como familias de sacerdotes nos metamos y profundicemos en las Escrituras. Ahora bien, en esto de ser edificados como casa espiritual, y ahora sí nos introducimos en el tema, o por lo menos hacemos un poco más de zoom a esto que significa ser edificados como casa. Y viene Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 5, un pasaje que hemos leído. Yo lo tengo en la versión Reina Valera, y dice así: de nosotros, vosotros también, como piedras vivas, piedras de edificación, piedras que justamente levantan murallas, y esas murallas ofician de una cobertura cuando nosotros estamos en el Señor. Dice, sean edificados como una casa espiritual. Y llamativamente lo une, lo linkea, lo pone ahí a la par y dice que no solo tenemos que ser edificados como una casa espiritual, sino que tenemos que ser un sacerdocio santo, un sacerdocio separado. Porque también hay diferentes tipos de sacerdocios y diferentes sacerdotes y diferentes ministraciones. Es más, la Escritura lo menciona y lo hemos hablado quizás en alguna ocasión, donde dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene
demonios y tiene también ángeles caídos que ministran. Hay ministros en el reino de las tinieblas, justamente que quieren desenfocar, quieren sacarnos, quieren corrernos del verdadero eje y a quien nosotros verdaderamente tenemos que escuchar. Pero cuando somos edificados como una casa espiritual, cuando entendemos que el sacerdocio es un sacerdocio santo, ahí únicamente podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí únicamente nosotros podemos entender que ese sacerdocio que ha sido dado al Señor es un sacerdocio legítimo y que por medio de Él, arraigados a Él, escondidos en Él, a través de Él, nosotros podemos ofrecer sacrificios a Dios. Pero no cualquier sacrificio, un sacrificio que sea aceptable. Que nosotros nos hayamos acercado a este lugar como congregación, como familias, realmente habla de que queremos agradarle al Señor. Hagamos de ese mover espiritual, de eso que nace de Dios y que nos moviliza a nosotros para llevar adelante tareas espirituales, realmente sean efectivas, que nosotros lo hagamos en un marco de adoración y con un corazón aceptable a la palabra, para que luego esa palabra, conforme la soberanía del Señor, dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es la única forma. Es la única forma que, así como dice la voz apostólica, nosotros podamos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable, que sea aceptable al Señor. Y eso es una habilitación para que nosotros podamos discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y podamos en todo tiempo evolucionar. Sí, escucharon bien, en todo tiempo, porque a eso hemos sido llamados. Dios es un Dios de montes y es un Dios de valles, pero nosotros vamos en una constante evolución, porque dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. La vida del creyente indefectiblemente debe ir en aumento. Nuestra familia, eso es lo que tenemos que mirar, que vaya continuamente en aumento y tener los cuidados necesarios para no retroceder. Porque entonces dice la Escritura que el que retrocede no agrada al alma. Amén. Miren la importancia que tiene que nosotros seamos edificados como casa espiritual. Por eso es imperiosa la necesidad de que como familias, que como casas, que como hogares seamos edificados de esa forma. No podemos ser edificados de forma terrenal. De la única forma que podemos ser edificados y que debemos ser edificados es de forma espiritual, porque entonces habrá una habilitación nuevamente que nos dará ingreso a la casa celestial, un lugar donde nosotros anhelamos, donde nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu anhela estar con el Padre, en las moradas que el Señor mismo está preparando, trabajando, edificando, para Él regresar, y en donde Él está, nosotros también estemos. Miren la importancia, insisto sobre esto, la relevancia que tiene la edificación, y no puede correrse de nuestro norte. Siempre tenemos que estar mirando ese tipo de edificación. ¿Por qué? Porque como familias de sacerdotes tenemos que hacerlo con sabiduría, entendiendo muy bien quiénes son los verdaderos edificadores. Y yo anoté 7. ¿Por qué? Porque la Escritura da una referencia, atentos a esto. Dijimos que tenemos que ser edificados de forma espiritual, pero para ser edificados de forma espiritual también la Escritura nos deja ver que eso tiene que ser con sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene a batallar contra la necedad y contra la insensatez, así como se nos ministraba. Únicamente la sabiduría de Dios puede batallar, puede vencer la necedad, en la cual muchas veces nos encontramos
por nuestras propias decisiones, pero conociendo la Escritura, que abre caminos, que nos deja ver, que abre el entendimiento, nosotros vamos a ir hacia esa fuente, porque así dice la Escritura, así dice la Biblia, así menciona y manifiesta que el que tiene falta de sabiduría, que vaya y se la pida ¿a quién? A Dios. Entonces, ahí usted estará dando el primer paso para salir de la necedad. Porque la necedad tiene que ver con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios caminos, con nuestros propios razonamientos, que lo único que hacen es conducirnos a la muerte. Y claramente habla de una muerte espiritual. Muchas veces dice la Escritura que estamos enfermos, debilitados y dormidos, muertos espiritualmente. Y ahí toma vigencia y poder nuevamente la mesa del Señor, que viene a contrarrestar lo que está defectuoso, lo que está débil y lo que está dormido. Entonces, la importancia de oír y de entender. Miren, la Biblia del Jubileo, en este dato referencial, dice que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. La sabiduría es constructora. La sabiduría construye. La sabiduría edifica. Y hemos dicho que un sacerdocio escogido es un puente, es un mediador, es un constructor. Entonces, una casa edificada es una casa que lo hace con sabiduría y da 7 columnas, que la Escritura también las menciona y las deja ver. Por eso en esta noche las vamos a leer. ¿Quiénes son entonces los que edifican una casa? Número 1, Biblia de las Américas, el Señor. Y yo digo amén. Dice el libro de Salmos, a modo de canción, en el capítulo 127, verso 1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo hemos leído hasta el cansancio este pasaje, pero nos hace bien, porque nos hace entender que el primero que tiene que tomar el control de esa construcción y que nosotros debemos dejar ingresar es el Señor. No es con nuestras fuerzas, es con su Espíritu. Entonces, el primero que edifica una casa, porque eso es de lo que estamos hablando, que necesitamos ser edificados como casa espiritual, y que hemos dicho que solamente puede edificarse con sabiduría, y que la sabiduría tiene 7 columnas. La primera de ellas es el Señor. Y el salmista dice, si Él no interviene, si nosotros no utilizamos los materiales correctos y empezamos a sobreedificar sobre un fundamento que ya ha sido puesto y que necesita ser puesto. Y déjenme decirle algo, si alguien todavía no puso el fundamento que tiene que ir, que es Cristo, hoy es una buena oportunidad para que como familias pongamos un fundamento. El único, porque hay un solo fundamento. Luego que ha sido puesto el fundamento, la Escritura menciona en la carta a los Corintios que nosotros tenemos que ver cómo edificamos. Porque si solamente está puesto el fundamento porque Él quiere estar con nosotros, Él anhela construir nuestra casa, pero nosotros nos empecinamos, nos volvemos necios o insensatos si queremos construir con materiales que vienen de otras fuentes y de otros lugares, difícilmente podamos edificar como corresponde. Y difícilmente podamos llevar adelante el sostén, el estar cimentado sobre la roca, si no se utilizan los materiales correctos. Por eso, el Señor tiene que ser el constructor de nuestra casa, con todo lo que eso implica. Él es el constructor, Él es la primer columna, si quisiéramos ponerle ahí un nombre a lo que estamos ministrando. Amén, iglesia.
Amén, familias, iglesia del Señor. Número 2. ¿Quién más es un edificador genuino? El hombre sabio. Continúa en Biblia de las Américas y en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el verso 24, el que le ha dado nombre a este espacio en el orden espiritual que hace un tiempo el Señor nos mandó y nos instruyó para que podamos pararnos, y le hemos puesto a este altar familiar sobre la roca. Dice la Escritura: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces el hombre sabio no es simplemente, y acá no estoy hablando en un orden general, en una administración hacia la iglesia en general, estoy hablando a la iglesia en el orden familiar, porque ese es el orden que da Dios. Y valga la redundancia, en esa pirámide estructural, Dios, los padres, los hijos, el ministerio. Entonces tenemos que tener bien presentes estas cuestiones. Un hombre, nosotros como hombres, como sacerdotes del hogar, y le estoy hablando a los hombres, amén, dice que no queda simplemente en oír, sino que aquel que es sabio se esfuerza por poner en práctica eso que oye, eso que lo identifica, esa responsabilidad que tiene. No le podemos delegar las responsabilidades nuestras a otros. No podemos. Porque más allá de que hagamos ese tipo de insensatez, nosotros vamos a sufrir las consecuencias de no haber sido responsables por no llevar adelante lo que nos acontece y lo que nos corresponde a nosotros. Por eso un hogar, primeramente, tiene que ser construido por el Señor. Pero también tiene que haber un hombre, un sacerdote que lleve adelante su vida espiritual como el Señor demanda. Pero no es una demanda porque sí, es una demanda que trae beneficios. Claro, hay condicionamientos. Ya no es simplemente oír, sino proceder en eso que estamos oyendo. Entonces el Señor dice de esos hombres que toman las riendas en el hogar de manera espiritual, que los compara a hombres sabios, que están sabiendo, y valga la redundancia, en dónde están parados. Porque esa es una característica de los hombres que no se manejan con sabiduría. No saben bien lo que hacen, no saben bien hacia dónde van, no saben cómo conducir su hogar. No saben, porque simplemente han oído. Y ese oír es una herramienta espiritual que el Señor concede, nos concede, para que luego, conforme la utilicemos y la utilicemos bien, sea efectiva. Y nuestra casa realmente esté posicionada sobre la roca. Que realmente podamos estar seguros que cuando vengan lluvias, cuando vengan vientos, cuando vengan tempestades, nuestra casa no va a sufrir ese tipo de violencia ni de embates, porque estamos completamente seguros que como estamos siendo edificados con sabiduría, nuestra casa está firme. Amén. Ya vamos 2 columnas, porque dice que la sabiduría edificó su casa y labró 7 columnas. Otra de las columnas, podríamos decir, y es el número 3, es la mujer sabia. Estoy dando y repasando textos que comúnmente nosotros los mencionamos, pero que
hacen referencia de forma más específica a la tarea que de forma particular todos los integrantes de la casa tenemos que llevar adelante. La Biblia de las Américas en Proverbios, en el capítulo 14, en el verso 1, dice: la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Miren, acá está la batalla. Pero la necia, con sus manos, la derriba. Ahí hace el paralelismo. ¿Y cuál es la manera en la cual se debe conducir una mujer de Dios? Con sabiduría. Buscar todo lo concerniente a la sabiduría. Que entiendo lo tenemos. Que entiendo es trasladado por el Señor. Y en este caso, a las mujeres que han sido abrazadas por Cristo, que le pertenecen al Señor y que Dios le ha dado una gracia como coherederas. Miren qué importante. Que no tienen que ver con pseudo igualdades, ni con pseudo diversidades, ni con todas esas cuestiones que el Señor reprenda y que tienen que ver con otros tipos de potestades y de lugares que quieren llevar a la mujer. Sino que la mujer de Dios justamente es edificada por Él, para Él, y para que tenga una incidencia directa y efectiva sobre los suyos. Primeramente como coherederas de la gracia, para ser una ayuda idónea, real, genuina. Para el esposo, que también tiene sus esfuerzos, y lo hemos hablado, de llevar a la práctica lo que oye. O sea, hay una tarea conjunta en donde el Señor es el que construye y donde nosotros como hombres y como mujeres llevamos adelante la tarea que nos compete a cada uno. Y si el Señor es el constructor, si Él da los materiales, difícilmente haya fracaso, más por el contrario, habrá éxito, pero un éxito espiritual, donde vamos a ser abrazados con los beneficios que proceden del Señor. Y en definitiva, ¿quiénes van a ser los que van a obtener como un efecto dominó la bendición de Cristo? Nuestros hijos. Porque la bendición va de la cabeza, recorre el cuerpo y llega hasta el borde de las vestiduras. Que la bendición del Señor, por medio de ese sacerdocio, alcance a todos los de la casa. Pero, si hay necedades, y la necedad en mayor grado, o la mayor parte del tiempo, de la circunstancia, de lo que acontece, tiene que ver con algo que conocemos, pero que no llevamos adelante. No tiene que ver necesariamente con algo que desconocemos. Actuamos por necedad, por desconocimiento. Comúnmente, la necedad tiene que ver con insistir en manejarnos de forma incorrecta sabiendo lo que es correcto. Y me impacta que lo mencione en la mujer, porque la mujer es la que pasa la mayor parte del tiempo en el hogar. Es como la gobernadora del hogar. Amén. Ya sé lo que está pensando, pero no tiene que ver con otra cosa. Y el hombre vendría a ser el presidente. Ahí le gustó más, ¿no? Porque si no van a decir que gobernaba de todas esas pavadas, ¿no? Que están. Lo que usted pensó, ¿va? Entonces hay jerarquías, hay rangos, pero en esa construcción la mujer juega un rol muy, pero muy importante.
Amén, hermanas. Es importantísimo. Tu labor en la casa. No dejarte arrastrar por la necedad, sino levantarte en el nombre del Señor, que no tiene nada que ver con empoderarse. Eso es otra cosa y viene desde otro lugar, ¿eh? Y es bravo que no se entienda espiritualmente eso. Porque el Señor no es ni machista ni feminista. El Señor se maneja bajo un orden sacerdotal y bajo jerarquías. Y Él da los planes para que nosotros sepamos cómo movernos en familia, una familia que Él ama, una familia que Él cuida, una familia que Él exalta y una familia que Él deja justamente su palabra para que nosotros podamos construir como conviene. No se olvide esta palabra, como conviene, porque el Señor nos va a estar ministrando a lo largo de estas semanas con esto de qué es lo que conviene. Amén. Número 4. Otra columna que tiene que haber en una casa espiritual. Amor. Amén. La Biblia de las Américas dice en 1 Corintios, en el capítulo 8, en el verso 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahí nos hace ver de que nosotros, como sacerdocio santo, únicamente debemos ofrecer sacrificios que agraden al Señor. Teniendo ese conocimiento, sabemos que otro tipo de sacrificios al Señor no le agrada. O que demos sacrificio a otros lugares, al Señor no le agrada. El Señor nos ha enseñado por medio del amor, que es Él es lo máximo en el amor. Por eso dice que hay otros amores que nosotros tenemos que dejar en otros lugares para que no ocupen el verdadero amor que le pertenece al Señor. De esa misma forma se tiene que trasladar a nuestra familia. ¿Por qué? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos sabemos, ¿sí o no? Eso es fácil de entender de forma intelectual. Ahora, nuestro proceder es de manera espiritual. No vayamos a esos lugares, no permitamos que nuestra familia esté mezclada en cuestiones que tengan que ver con idolatría. Y no permitamos que ingresen por las puertas de nuestras casas todo ese tipo de cuestiones que, insisto, el Señor desde el principio las manifestó y nosotros las entendemos. Hay conocimiento sobre eso, eso dice la Escritura. Ahora bien, el conocimiento envanece, pero el amor ¿qué hace? Edifica. Pero el amor no es tolerancia a lo que está mal, porque eso nos lleva a lugares de idolatría. Y nosotros como familia, si verdaderamente amamos, nosotros tenemos que guiar a los nuestros a, como dice la Escritura, un camino más excelente, a lo que significa verdaderamente el amor. El amor cuida, el amor sufre, el amor entiende. No está hablando de tolerancias al pecado. No está hablando de que todo es lo mismo y también soy de Dios. No tiene que ver con que hacemos lo que queremos, pero también somos un sacerdocio. No. Porque la Biblia menciona que si nosotros llevamos adelante ese tipo de conocimiento, que es pseudo, que es falso, que nos saca del verdadero conocimiento del amor de Dios, porque el amor de Dios fue conforme a un sacrificio costoso. Desde ese lugar nosotros tenemos que manifestar el amor del Señor. Todo lo que conduzca a nuestra familia al Señor es una prueba de amor. Por eso es necesario establecernos como casa espiritual, no como casa almática ni casa sentimental. Porque muchas veces los sentimientos nos juegan una mala pasada y la cuestión almática también, y no procedemos como debemos.
no procedemos como debemos de forma conyugal y no procedemos, y eso es muchísimo más peligroso porque hay otro tipo de cuestiones que están en juego, no procedemos como conviene con nuestros hijos. Pero si no aprendemos a resolverlos nosotros como sacerdocio y como una delegación que tiene la responsabilidad de trasladar lo del Señor al sacerdocio pequeño que luego va a oficiar como sacerdocio, si nosotros todavía estamos tolerando cuestiones que no pertenecen al Señor conforme somos familia de sacerdotes, que ministran al Señor, que muestran al Señor, que son, ahí vamos a ponerlo así, la cara visible del Señor. Nosotros somos la cara visible del Señor. Cartas abiertas, dice la Escritura. Vuelvo a la carga con que no, bueno, yo hago lo que me parece, sí, bueno, a mí no me interesa lo que piensen los demás. Bueno, te tiene que interesar, porque sos sacerdocio del Señor. Amén. Después, lo que digan los demás, que entra en otro parámetro, por ejemplo, el chusmerío, lo que digan que no es y demás, que el Señor los reprenda o no sé qué, eso va por otro carril. No nos escudemos, no nos metamos en esos lugares para no hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros hagamos lo que el Señor nos indica que tenemos que hacer y lo que somos. Porque nosotros somos, no vamos a hacer. Dice que por medio de Jesucristo somos real sacerdocio. Ahora Él nos deja la instrucción para que nosotros podamos manejarnos correctamente. La corrección, la disciplina, la exhortación forman parte del amor. Y esa es la verdadera cobertura. Amén. ¿Cuántas vamos? Vamos a correr entonces. Número 5. Otra columna que nos ayuda a edificar nuestra casa con sabiduría y que nuestra casa sea espiritual. Los ministros. Se nos ha hablado bastante sobre esto el día domingo, sobre la importancia de los ministros, pero también de la importancia de dejarnos ministrar. Porque nosotros podemos tener pseudos reconocimientos, pero no tiene que ver con un reconocimiento humano, tiene que ver con un reconocimiento espiritual, porque el sacerdocio es espiritual y nosotros queremos ser edificados de forma espiritual. Entonces tenemos que proceder conforme a lo que el Señor ha dejado para nuestra sana y buena edificación. Y los ministros forman parte de esa edificación. Dice Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos, a los que fueron separados, a esa nación santa, a fin de perfeccionar a esa nación para la obra del ministerio. O sea que no se puede llevar adelante una obra ministerial como sacerdotes, que ya no tiene que ver solamente con lo que llevamos adelante en la iglesia o en el edificio o en la congregación, sino lo que llevamos adelante como edificio de Dios, como casa espiritual, a fin de capacitar a esos santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el ministerio nace primeramente en casa. Hay un perfeccionamiento ministerial que luego dice que sirve, que añade, que capacita y edifica al cuerpo de Cristo. Y dentro del cuerpo de Cristo estamos nosotros, la familia de Dios. Amén. Número 6. La profecía edifica. La Biblia de las Américas, 1 Corintios, capítulo 14. Vamos, 6 columnas. Ya queda poco.
Es importante esto, amados. Primera de Corintios capítulo 14, verso 4 dice: el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Miren qué importante esto. Y la voz apostólica viene hablando de la importancia de recibir los dones espirituales. Una iglesia necesita ser adornada con dones, porque es la única forma de crecer espiritualmente. Acá nosotros no creemos por todo lo que hemos aprendido antes de venir al Señor. Pablo, el mismo que dice sobre los dones, es el mismo que da y lanza un currículum, que por cuestiones de tiempo y habla en otro orden, no me voy a detener en eso, pero él mismo deja claramente lo que era y aún lo que es en el tiempo presente cuando él menciona su currículum. Dice, todo eso es basura, todo eso no me sirve. Lo que me sirve es seguir extendiéndome al conocimiento de Cristo, porque Él tiene un sacerdocio real y genuino y eterno, uno que me va a servir, uno que es completo. Entonces, ahí están los parámetros para yo poder ser edificado. Pero también dice que son importantes los dones que el Señor da. Y dentro de esos dones, que son regalos de Dios, no tienen que ver con que nosotros podamos producirlo, si nosotros los anhelamos, porque la iglesia tiene que anhelar los dones, porque entonces si no tiene dones no puede ser edificada. Por eso, el que usted ve acá adelante es un don de Dios para usted, para algunos. Así dice la Escritura. Los ministerios domas, los dones en forma de hombre, regalos. Y después están los dones espirituales, de los cuales el Señor, dentro de esos dones, a la iglesia que anhela hablar misterios, saber del ministerio con Dios, los anhela. ¿Quién no quiere hablar misterios con Dios? Bueno, ruégueselo al Señor, porque Él lo va a bautizar, porque Él está más desesperado, podríamos decir, o tiene mayores anhelos de que eso acontezca. Porque si no, seremos una iglesia terrenal y nosotros tenemos que ser una iglesia espiritual, porque si no seremos una casa terrenal, no una casa espiritual. Amén. Entonces el Señor da lenguas para que nosotros podamos hablar misterios con el Señor y eso nos edifica. Pero también dice que eso edifica a sí mismo, pero el profetizar edifica a la iglesia. Nosotros formamos parte de la iglesia. Nuestra casa es una iglesia. ¿Cuántos sabían eso? Nuestra casa es, podríamos decir, la primera iglesia, el primer lugar donde nosotros tenemos que desarrollarnos de forma efectiva. Usted no se desarrolla acá de forma efectiva si primeramente no se desarrolla de forma efectiva en su casa. Eso no es real. Aunque usted hable en lenguas y aunque usted hable misterios con Dios. Porque dice que necesitamos que prevalezca la profecía. Porque eso edifica a los demás. Entonces ya no solo me edifico yo, sino que también edifico a los demás. Esa es una tarea fundamental del sacerdocio del tiempo del fin. Entonces la profecía edifica. Dentro de la profecía, la Biblia menciona que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos. Si hay un montón de cuestiones dando vueltas que no se sujetan a la profecía, entonces mínimamente tiene que traernos duda. Y todo tiene que estar filtrado por la Escritura. ¿Para qué? Para nosotros no ser asombrados por cualquier tipo de manifestación que puede llegar a ocurrir, pero que no tiene que ver con lo que la Escritura manifiesta. Amén. Porque si no podemos ser fácilmente engañados. Y viene un tiempo en donde el Señor habló, y quiero recordar esto, donde Él dijo que iban a empezar a acontecer cosas y dio señales antes del fin. Y los apóstoles, los que tenían la tarea de edificar a la iglesia, le preguntaron, ¿cuáles son las señales?
Y antes de darle todas las señales, él le mencionó una y le dijo, mirad que nadie os engañe. Y después le dio una serie de situaciones que iban a acontecer en el orden sistemático. Pero siempre a la palabra, mis amados. Siempre a la palabra. Porque la profecía, de hecho el apóstol Pablo dice, anhelen todos los dones, pero el mayor que tienen que anhelar es el don de profecía. Porque la profecía nos hará trasladar con fidelidad. Así dice el Señor. Y no es así dice el Señor conforme a cuestiones que tienen que ver con anhelos míos, ni situaciones personales. No. El así dice el Señor tiene que ver con lo que manifiesta la Escritura, porque la Escritura es el Señor. Lo que dice la Escritura es lo que dice el Señor. Entonces fácilmente identifico, así dice el Señor. Miren qué importante. Y miren qué importante es conocer en plenitud estas cuestiones para trasladarlo a todos los de nuestra familia y nosotros estar bien cimentados. Y que no haya por ahí dando vueltas, porque dice que los falsos profetas ya salieron y están dando vueltas por el mundo. Nosotros los tenemos que identificar. Eso te disciplina, te alinea. Entonces usted está mirando, así como cuando stalkea, usted vio en el Facebook o en el YouTube buscando algún tipo de mensaje así medio que hable un poco más fuerte que el pastor, porque el pastor habla lento. Y se ponga más re loco así. Entonces, ahí están pasando cosas, ¿eh? Por sus frutos los conoceréis. Ahora, si eso re loco y espectacular y supersónico, usted ve que la persona dice, es un buen padre, se ocupa de sus hijos, trabaja, que no es poca cosa en los tiempos del fin, se esfuerza por tener una vida espiritual, lleva a los suyos a encontrarse con el Señor. Entonces, pero la verdad es que comúnmente no pasa con ese tipo de profetas pseudos, porque lo único que transforma, lo único que cambia, lo único que da una metamorfosis es el Señor y un encuentro genuino con Él y la llenura del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que Él conceda será extraordinario, pero si está sujeto a la palabra. Amén. Número 7. Por fin. Usted no estaba pensando eso, ¿no? Es la palabra. Y no por ser la séptima columna deja de ser importante. La Biblia de las Américas en Efesios, en el capítulo 4, en el verso 29, el capítulo 4 de Efesios habla sobre la verdadera edificación de la iglesia. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Otras versiones dice que no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea para mutua edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Miren qué importante eso que pase en casa. Miren qué importante que nosotros tengamos una palabra para cada momento. Eso es la verdadera administración. Que sepamos dar una palabra a nuestra esposa que está ahí media, ¿no? Nerviosa, vamos a poner. ¿No? Que tengamos una buena palabra como esposas.
No estoy diciendo yo como esposa, ¿no? Sino ustedes como esposas. Para con nuestro esposo, una buena palabra, no una palabra corrupta, no una palabra mala. Es bueno ese ejercicio y para eso necesitamos la Escritura. Y que cada uno, tanto el esposo como la esposa, sepamos cuándo hablar. Porque a la esposa le pasan un montón de cosas durante el día. Y los esposos llegan cansados. Y ni bien se sentó, ya le larga todo el rollo. Tranquila. Porque le va a escuchar 7 segundos. Después, las 4 horas siguientes, no escucha porque sus facultades necesitan, ¿no? Porque vienen justamente de un lugar de corrupción, de lugares difíciles, de cansancios. Más por el contrario, tráigale la hojota. ¿Tienen hojota? ¿Usan hojota todavía, no? Una de las mujeres. Atiéndalo a su esposo. Que sea un tiempo de refrigerio. Entonces eso va creando una atmósfera distinta. Y viceversa, sabiendo que seguramente nosotros dejamos los lugares de corrupción y vamos al lugar santísimo, porque es un lugar de sacerdocio, nuestra casa. Sabemos que fue arduo también el trabajo que llevaron adelante nuestras mujeres, nuestras esposas. Entonces tener una palabra de edificación, una palabra que lleve al refrigerio, una palabra que, por eso dice, que sea mutuo. Y para eso nosotros necesitamos llenarnos del Señor, para saber qué es para cada momento. De la misma forma para con nuestros hijos. Y que el Señor nos asista, y creo que Él lo hace con su palabra, con su espíritu y con sus ministros. Es bueno, si no lo estamos haciendo, ejercitarlo, porque eso va a traer beneficio. Así dice el Señor, para que imparta gracia. Y cuando dice gracia, es gracia del Señor, para que imparta esa gracia sobre toda la casa sacerdotal, para que imparta gracia a todos los que la escuchan. Amén. Termino. Éxodo capítulo 19, verso 6. Esto fue desde el principio, mis amados. Así como menciona la Escritura de que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido por Dios para anunciar. Fue el anhelo, el deseo de Dios que eso sea de esa forma. El libro de Éxodo, que habla de la salida del pueblo y un establecimiento nuevo, un nuevo orden, ya no bajo una opresión, sino bajo la influencia del Señor. Ese fuego que los rodeaba, esa nube que los cubría, el Señor mismo, por medio de Moisés, que para nosotros es hoy Cristo, en aquel momento le dijo a su pueblo: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nosotros somos los hijos de la fe. Nosotros somos, conforme la palabra profética, somos el cumplimiento del anhelo del Señor. Porque viene Cristo y por medio de la plataforma apostólica dice: vosotros, ustedes, la iglesia, hoy son el real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Hay una escogencia particular. Hay una plataforma de sabiduría para la edificación de la casa. Que de la misma forma que como la sabiduría edificó, nosotros, como real sacerdocio, también edifiquemos nuestra casa y labremos esas columnas y podamos establecerla como un sostén para nuestro hogar. Todo lo que edifique, porque entonces se cumplirá
y se está cumpliendo. Aleluya. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Cuántos pueden celebrar la palabra de Dios? Vamos a ponernos de pie y vamos a adorarle. Y vamos a darle gracias, porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Padre, te damos gracias realmente por la bendición de poder estar en tu presencia. Señor, gracias porque nos has dado la posibilidad de ser edificados como una casa espiritual. Señor, estamos siendo levantados, estamos siendo quitados, estamos siendo sacados de lo terrenal. Tu palabra está estableciendo lo espiritual en este tabernáculo, en la congregación como tabernáculo, pero también en nuestros hogares como tabernáculo. Estamos siendo edificados de forma espiritual porque creo con toda seguridad que ese establecimiento es la antesala para luego habitar las moradas celestiales. En el nombre de Jesús, yo te ruego que podamos oír, Señor, con oídos circuncidados, que podamos atesorar todo lo que nos has trasladado y que a su tiempo esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, yo proclamo, yo bendigo, yo vengo ministrando que de este lugar se levantan familias que son edificadas como casas espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Gustar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda
En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que